Bueno, recomendaciones generales, usen el chat si quieren o pueden abrir el micrófono con toda la confianza del mundo. Quiero eso, que participemos, que entre todos hablemos, discutamos experiencias que sé que en algún momento de lo que vamos a hablar, pues ustedes van a estar relacionados. Bueno, entonces, listo muchachos, bienvenidos nuevamente a esta nueva sesión de clases. Vamos a dar continuidad al módulo uno. Vamos a estar estudiando los antecedentes importantes que permitieron de alguna forma evolucionar todo lo que tiene que ver con la era digital, con la forma de comunicarse y por supuesto con los contenidos multimedia. Bueno, perdón, aquí vamos a activar el chat y bueno, empecemos. Creo que por aquí hay algún mensaje. Listo, perfecto. Si tienen problema con ruido, vale, escriben en el chat. Lo importante es que participen, o sea, que tengan ahí el Google a la mano para que me vayan ayudando, ¿ya? La idea es que vayamos construyendo clase porque pues hay información que uno más o menos se acuerda, entonces llega uno y busca en Google como para puntualizar o confirmar cualquier dato. Pero bueno, para empezar, quiero que analicemos esta imagen y me digan qué ven en la imagen o qué les dice esa foto, esa imagen que está aquí. Pues, profe, yo creo que es como el avance del almacenamiento de datos, pues que el comienzo fue con disquetes, después pasamos a discos, memorias y ahora el almacenamiento en la nube. Muy bien, sí. El almacenamiento de datos y de información, muy bien. Perfecto. Está más que claro, ¿no? Entonces, ese sería el nombre de esa imagen. La evolución del almacenamiento. Y sí, pues precisamente este es un ejemplo que nosotros podemos analizar desde el punto de vista precisamente de la evolución. ¿Y qué es la evolución? La evolución es cuando la siguiente versión mejora las falencias del antecesor. Entonces, eso fue ocurriendo, ¿cierto? ¿Sí les tocó a ustedes los disquetes? Les pregunto. ¿Sí los Sí, conocí? señor. ¿Sí? Yo los conocí en la biblioteca de mi mamá. Hermosos. Eso, probablemente los tengan en las bibliotecas, pero yo creo que no los usaron, ¿ya? O sea, los tenían ahí de pronto, pero el uso probablemente porque realmente eso es muy de los, o sea, ustedes estarían muy pequeñitos cuando, si mucho, cuando estaba el boom de los disquetes. Pues eso era la forma en la que se transportaba la información. Un disquete tenía de almacenamiento menos de 3 megas, o tenía como 3 megas y media. Pero eso qué quiere decir que el día de hoy una fotografía tomada con un celular de última generación ya no cabe ahí en ese disquete. Una sola fotografía. O sea, una sola imagen no cabe en ese disquete. En ese entonces cabían archivos, cabían fotografías, galerías, porque las imágenes eran de unas resoluciones muy pequeñas, entonces esa era la forma de transportar. Con un disquete era más que suficiente. Y si en algún momento se requería de uno o dos disquetes más, pues había un proceso en el que tú metías un disquete, guardabas y luego metías el otro y guardabas. Y luego cuando lo ibas a copiar en el otro equipo, tenías que hacer exactamente lo mismo. Es como cuando ustedes instalan algún juego que viene en CD o en Blu-ray y que es demasiado y que tiene varios CDs que tienen que estar metiendo el CD hasta que se carguen todos los paquetes. Entonces, pues, ¿cuáles eran los inconvenientes que tenía el disquete? Pues básicamente que era muy limitado en almacenamiento y también pues tenía un accesorio adicional que se dañaba muy fácilmente. Entonces era un poquito delicado. Luego llegó el Compact Disc, eso fue, el disco compacto fue como haber descubierto el agua en su momento y de hecho todavía sigue siendo tan importante o más importante que muchos de los inventos de la transportabilidad que existe hoy en día. Yo diría que tan importante como lo es la nube hoy, ¿no? El cloud, todo este tema del almacenamiento en nube, porque sí tenía gran espacio, se podía almacenar muchísima información, entonces eso permitió plurificar todo lo que eran los contenidos multimedia, la música, las películas, las multimedias interactivas, las enciclopedias digitales, los videojuegos. Entonces fue realmente un momento en el que permitió a la industria llegar a muchas partes por medio de esto. Además porque eran pues de fácil almacenamiento porque eran más delgados, se podían apilar y pues
las desventajas que tenía es que, a diferencia del disquete, para tú poder grabar en ellos tenías que tener un hardware especializado. Entonces, los computadores, no cualquier unidad de DVD podía grabar. Tenías que tener un quemador, que era el nombre que se le decía. Y bueno, el que tuviera quemador en esos entonces era el rey del mundo, ¿no? Porque podía hacer réplicas de música, réplicas de juegos, de multimedia, de todo, y de software, ¿no? De todo lo que pudiera hacer. Pero no se podían eliminar archivos, sino que quedaban ya fijos, ¿ya? Luego sacaron unos CDs que eran los regrabables, donde sí podías borrar y eliminar, pero al final, entre tanto uso, terminaba deteriorando en sí el CD se deterioraba, la parte líquida que tenía, y, y el almacenamiento de los datos podía quedar comprometido. Entonces, al quedar comprometido, en algún momento te fallaba y ya quedaba obsoleto. Otra de las falencias era muy delicado. Si se rayaba, se perdía, se dañaba, perdías tu información. Entonces tenías que transportarlo de forma muy delicada con cajas, ¿no? O algo que lo protegiera muy bien. Requería de un empaque para poder transportar. Entonces solucionó el almacenamiento, pero se volvió muy delicado. Luego vino la memoria USB o la pendrive, como se conoce también en muchas partes. Y pues básicamente este era como un disco duro portátil, o sea, donde ya no tenías que quemar, ni tenías que tener algo especial, solamente una unidad de USB, y en la cual podías copiar fácilmente y eliminar archivos también de forma muy fácil. ¿Cuál era su problema? Y no tanto su problema, sino que la pendrive o la USB realmente una, fue un elemento que se diseñó para transportar archivos, no para el almacenamiento. Entonces eso era como el problema, o sea, la recomendación, de hecho en los manuales que vienen en las USB dice esa recomendación, dice no utilice esto para almacenar información que pues como a forma de backup, utilícelo simplemente para transportar de un lugar a otro, porque las memorias USB eran muy pequeñas, eso era chévere porque lo podías transportar en tu bolsillo, en cualquier lugar, pero si se te perdía y no tenías una copia de esos archivos, se te iba la información y lo perdías todo, ¿ya? O sea que jamás se podía utilizar archivos únicos o con una única copia en una USB, tenía que tener siempre una copia de respaldo. Digamos que ese era el principal problema. Tenía buen almacenamiento, si recuerdan, los primeros CDs almacenaban 700 megas, que eso es menos que una giga, mientras que las USB pues tenían, cuando recién salieron al mercado, ahí se la jugó la industria, ¿no? La industria facilitaba que fuera fácil la transferencia de archivos, o sea, de forma muy rápido, pero daba poquito espacio, daba menos de 700 megas. De hecho, las memorias USB que tenían 100 megas eran costosas, pero a medida que fue pasando el tiempo le iban aumentando la capacidad. Algo así como lo que hacen ahora muchos software y plataformas, que tienen la tecnología tal cual que podría tener más almacenamiento, pero por un tema pues de mercado para poder estandarizar precios y demás, pues tienen que ponerle un poquito menos. Ustedes sí sabían que cuando se inventaron la bombilla eléctrica, podía durar hasta 200 años ese producto. Entonces la industria se encarga de que tenga vida útil, una vida útil pues limitada, pues para que haya recompra, ¿no? Eso ya son temas asociados con los mercados. Y por último llegó la nube, ¿ya? Que es la solución a todos los demás porque no tiene una representación física como tal, o sea que no se te puede dañar. Los archivos están seguros y puedes acceder desde cualquier lugar. ¿Cuáles son las limitantes que actualmente tiene la nube? ¿Quién me dice qué limitante puede tener la nube, por ejemplo, hoy en día? O sea, ¿qué lo limita? El Internet, correcto. Acceso a Internet. Correcto, el acceso. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Que tiene que tener servidor. Sí, pues claro, por supuesto. Pero algo que yo he identificado, no sé si están de acuerdo, es que todavía pues el Internet, o sea, la manera de almacenamiento todavía es muy demorada, ¿no? O
sea, a pesar de que existen ya las conexiones de internet de alta velocidad, es mucho más fácil tú copiar un archivo en una carpeta local a otra desde tu computador a cuando lo subes a la nube, porque en la nube se tiene que subir al servidor, o sea que depende de la capacidad de subida y de bajada que tenga tu, tu internet, depende de la velocidad. Y cuando yo almaceno algo desde un equipo y lo voy a ver desde otro, él lo tiene que descargar nuevamente. O sea que esa es como una de las falencias que tiene, que hay un reproceso. O sea, obviamente la seguridad de tener tus archivos seguros sin necesidad pues de algo físico no tiene precio, pero sí todavía está un poquito en pañales el tema de los tiempos de las transferencias, porque tú pegas aquí y si abres en otro computador se te tiene que descargar, entonces te toca esperar ahí como 2 veces lo que ya habías hecho. Entonces básicamente las falencias y el internet, pero o se soluciona de dos formas, o el cloud de alguna forma llega a una conexión remota que no sea dependiente del internet, o simplemente el internet cada vez está más presente en todas partes, ¿ya? Que eso también es una realidad, ¿no? Ya el internet es un servicio básico hoy en día, como el agua, ¿cierto? Y como la energía, o sea que ya digamos que estamos llegando a ese momento en el que es casi una realidad que podemos estar siempre seguros de que donde estemos siempre vamos a tener disponible una conectividad. Y bueno, entonces, después de esta reflexión, entonces aquí arrancamos con un viaje en el tiempo. Un viaje en el tiempo que nos va a mostrar unos antecedentes importantes que permitieron la evolución de todo lo que compete a la industria digital y a la industria multimedia. Entonces, vamos a situarnos primero por acá a mitad del siglo XX, 1945. Y yo les pregunto antes de entrar en análisis de la información que está aquí, ¿qué acontecimiento a nivel mundial o qué pasaba en el mundo en esos años, en 1945? La Segunda Guerra Mundial, profe. La Bueno, ya iba acabando. Correcto, exactamente, era el final de la Guerra Mundial. En ese año se acabó la Guerra Mundial. Creo que a mediados de año, ¿cierto? Me parece que en el primer semestre del 45 fue que terminó la Guerra Mundial, donde luego vino una etapa de posguerra que la llamaron también la Guerra Fría y demás, ¿no? Era esa guerra como de inteligencia, de cómo se iba a restablecer el orden mundial en ese entonces, pues porque estaba una Europa con países que eran potencia en crisis y pues Estados Unidos sacó ventaja a partir de ese momento y se convirtió en el líder en esta industria. Entonces, gracias por ese aporte, perfecto. Esos datos hay que tenerlos ahí en dimensión cuando uno está como reflexionando la verdad. O sea, que uno dice, bueno, a partir del 45, la mitad del siglo XX, empezó a haber una evolución casi frenética de todos los avances. O sea, se inventó del 45 de los años 50 en adelante, se hicieron la mayor cantidad de inventos que jamás se habían hecho en 3.000 o 4.000 años de historia documentada que existe. Entonces eso es algo que nos dice mucho y cada vez es algo más exponencial. Cada vez se vuelve una línea más corta, no cada 50 años, sino que cada 5 años, cada 3 años. De hecho, casi que a diario ya notamos cómo cada vez como estamos conectados, recibimos actualizaciones de aplicaciones o de software al instante. O sea que eso ya es una realidad y cada una de esas actualizaciones son mejoras en la forma pues, de operar. Entonces, Vannevar Bush en el 45 diseñó una máquina llamada MEMEX, Memory Extension, era la ideología de esa máquina. O sea, una extensión de la memoria. El hombre siempre se preocupó, siempre se ha preocupado por hacer una extensión de su mente, una extensión pues, de sus ideales, y eso siempre se manejó por el libro, ¿no? Por la imprenta y por los libros escritos. Entonces aquí pues proponía algo muy interesante Vannevar Bush, donde una máquina iba a permitir registrar, consultar y manipular ideas y eventos acumulados o administrar información.
El dato curioso es que nunca fue construida, pero analicemos un poco más. Este es Memex y quiero que lo analicen y me digan qué ven ahí, qué se les viene a la mente al ver esto o qué pueden reconocer ustedes o incluso cómo piensan que funcionaría este plan. Chicos, ¿qué vemos ahí? Hola, hola, están muy Hola, profe. calladitos. ¿Quién se le ocurre? Bueno, vamos a la lista a ver para necesito que se Pues motiven a participar. es bastante regular, muchas máquinas pueden calentarse, poca información se almacena. Digamos, pon el ejemplo de un pescado. No sé si sea tan útil almacenar datos como esos. Correcto, listo. Ahí por ahí vas y yo creo que muchos pueden pensar en lo mismo, ¿cierto? ¿Qué más ven aquí? O sea, ¿a qué se les parece? Eso parece una máquina de tortura que te pasa descargas eléctricas, profe. Exacto, lo dices por el mecanismo que hay ahí, ¿no? Hay unos mecanismos de pronto muy de la época, ¿no? Muy de la mecánica de la época. Y Y también efectivamente, como que el lado derecho tiene unos botones, al lado izquierdo un panel. ujú, muy bien. Miren, ya botones, pan. Podría ser como una máquina que se encarga de traducir las imágenes que ve, pues porque al lado dice, eso es un pez, y pues hay un pez, o bueno, eso supongo. Correcto. También. Entonces, muy bien, válido. Válido, válido todo lo que dicen. Y pues básicamente estamos en el 45, ¿no? O sea, no existían muchas cosas de las que hoy existen. Efectivamente, es un escritorio, ¿cierto? Miren que es un escritorio que incluso tiene cajones. Lo que se ve ahí, pues, como transparentoso, significa que dentro de está ese sistema eh, mecánico donde pues hace algún tipo de proceso, pues, para las funciones que están arriba, que son los periféricos que están más arriba, ¿no? Los periféricos hablo del teclado y miren que incluso aquí notamos un esquema de unos display, o sea, parecen como una especie de tablets, ¿no? Pero así era el diseño inicial. Estos tablets, perdón, estos screen display, perdón, pues eran unas pantallas que efectivamente, pues tenemos aquí un teclado y tenemos acá donde se va a almacenar la información y aquí el resultado de la consulta. Entonces, en el 45, Bene Barbush estaba presentando al mundo lo que sería 20 o si estamos en el 45, lo que sería 35 años después, el computador personal. Esto que estamos viendo aquí es la esencia de la computadora personal. Poder almacenar información, poder hacer consulta y, por supuesto, manipular esa información asociativa, ¿no? Pongo la palabra pez y me aparece una fotografía, una imagen del pez. Entonces estaba pensando en eso en el 45, pero nadie le paró bolas, no era el momento, porque eso también ocurre mucho, que un producto es lanzado al mercado y pareciera que los usuarios o, sí, los usuarios o los clientes, las personas como tal, no, no lo aceptan, ¿no? O sea, no hay como una aceptación a nivel de los usuarios. Entonces, al final, el proyecto pues no se realiza. Más adelante lo harían las empresas y los primeros computadores que funcionaron bajo esta mecánica. Es uno de los datos curiosos que vamos a estar mencionando. Más adelante nos vamos a encontrar con otros ejemplos similares, ¿no? Que lanzaban algo en el año que no era y pues el proyecto podía fracasar y más adelante es cuando se volvería un éxito. Entonces volvamos acá a nuestra línea de tiempo. Saltemos 20 años después de este modelo que presentaba Bene Barbush y aparece Ted Nelson. Las ideas de Bush fueron retomadas por Ted Nelson en un proyecto llamado Xanadu, donde se propone el concepto de hipertexto. Él fue quien diseñó todo lo que se refiere al hipertexto. ¿Qué es el hipertexto? Y si no lo saben,
Pueden googlear, pero básicamente el hipertexto es cuando nosotros tenemos la posibilidad de que en un formato de texto podamos tener hipervínculos, ¿ya? O sea, que una parte de la información se pueda conectar y nos lleve a otra. Eso no es más que el funcionamiento general que tiene la Internet, ¿ya? Porque la Internet está basada en base de hipervínculos. De hecho, la parte hyper viene del hyperlink, hipervínculo, y el hipertexto, pues lógicamente lo que es la función que nos mostraba Ted Nelson, ¿no? Del texto que tiene esas funcionalidades de vinculación. Yo quiero que miren en su navegador de internet cualquier página web y ustedes se han notado, por supuesto, estoy más que seguro, que todas las URLs empiezan por unas letras que son HTTP, ¿cierto? Entonces quiero que busquen en este momento en Google y me colaboren y busquen qué significa HTTP. Desde hace unos años se utiliza el HTTPS, esa S significa el nuevo protocolo de seguridad que se maneja para la web, ¿no? De encriptación y demás, pero hace muchos años era solamente HTTP, pero hasta hoy en día es HTTPS. Entonces, ¿qué significa el HTTP? Protocolo de transferencia de hipertextos. Mírenlo. Entonces, en el 65, esos hipertextos que proponía Ted Nelson, más adelante de alguna forma se convirtieron en lo que fue todo el protocolo de transferencia de datos del Internet. Entonces, hasta hoy en día estamos en función del hypertext y miren, el HTTP tiene esa definición, ¿no? El Hypertext Transfer Protocol, ¿no? Sería las siglas, la transferencia el protocolo de transferencia de hipertexto. Bueno, entonces, dato curioso, ¿no? Lo interesante de muchos de los autores que vamos a ver aquí es que todavía algunos están vivos, entonces pueden dar esa fe de, pues, bueno, tener un testimonio real de todo lo que ha pasado y no basándose pues en lo que solamente quedan en lo escrito o en las memorias, ¿no? Como lo que sucede del 45 para abajo precisamente, ¿no? Que la mayor documentación histórica pues ya está basado en gente que no puede dar fe de eso. Pero, por ejemplo, Ted Nelson todavía hace parte, es un reconocido en el campo de la informática, lo mismo Douglas Egenbach. Algunos han fallecido curiosamente ya en estos años, en la última década, pero prácticamente es información actual. Bueno, del 65 al 68, 3 años, muy pegadito, aparece Douglas Egenbach y propone una descripción de un sistema en línea, ¿ya? ¿Qué tal algo que se pueda conectar remotamente, ¿ya? Que no esté en el mismo lugar? Porque si bien Ted Nelson pensaba en la funcionalidad que tenía Memex, de poder tener esa información ahí como almacenada y consultarla por medio de hipervínculos, pues ya Egenbach iba un poco más allá y decía, bueno, ¿y qué tal que esta información sea de forma remota? Y a partir de ahí, pues digamos que empezaron a aparecer unos proyectos como el ARPANET en 1969, un año después, donde si nos centráramos en la rama que se desprende a partir de ARPANET en la historia de la Internet, nos daríamos cuenta que justamente es el comienzo, ¿no? Con ARPANET empieza lo que luego se convertiría en Internet en los años 69, o sea, al inicio de los 70. Pasaron 10 años más, o casi 15 años más, para que el Internet se convirtiera en lo que es hoy en día, ¿no? Unos 15 o 20 años casi, más o menos en los 90. Entonces, pero miren dónde empieza todo esto, ¿no? Y además de eso, Egenbach, pues es muy importante, digamos, el aporte que él hizo, porque siempre pensó en que estos sistemas no se procesaran solamente con datos y códigos binarios, porque a diferencia de Ted Nelson y todo lo demás, pues eran códigos que tenían, o sea, para usted poder comunicarse con una máquina o una computadora en ese entonces, tendría que tener reconocer ese lenguaje de la máquina, interpretarlo, codificarlo y pues darle alguna respuesta. Mientras que con Egenbach ya pensaba en que, bueno, más bien pensemos en ideas y textos estructurados y además gráficos. Entonces eso fue como el génesis de lo que iban a ser las interfaces gráficas.
Las interfaces gráficas siempre tengan en cuenta que es un lenguaje de comunicación entre el hombre y la máquina, ¿ya? Y gracias a toda esa evolución es que nosotros podemos controlar fácilmente, en poco tiempo podemos interpretar cómo funcionan los software, cómo funcionan las aplicaciones, cómo funciona absolutamente todo, ¿ya? Eigenbart también, si lo buscan, es el que diseñó el mouse. Eso lo he estado hablando estos días y no, que puedo estar equivocado, pero sé que él fue el que diseñó el mouse. O sea que es como el padre de la usabilidad, porque el mouse fue un invento muy importante porque permitía que con la sensación, o sea, con la sensibilidad que tienen tus manos, tú puedes transmitir hacia dónde quieres llegar en la pantalla. O sea que un aporte bastante grande que él haría más adelante cuando ya comenzaron a aparecer los primeros computadores, ¿ya? Entonces esta época en el 68, probablemente el computador, no sé, habría que mirar en qué momento apareció qué año apareció el computador, que eran unos IBMs. Wow, por aquí aparece incluso mucho antes, ¿no? Aparece en el 36, pero bueno, es que ya se ponen a mirar, comienzan a hacer como el seguimiento y bueno, al final terminan diciendo siempre en la historia que los computadores, los primeros, vienen de las cavernas, casi todo viene allá, pero bueno, casi no estoy de acuerdo con esas ideologías. Porque al final, pues los quienes los inventan son quienes los lanzan al mercado, o sea, quienes cogen esas buenas ideas y las hacen realidad. Los que se les ocurrieron y no hicieron nada, pues al final se quedan rezagados. Bueno, entonces miren, ya tenemos ahí muchos elementos. Lo que hicieron importante a partir de los 80, lo siguiente, ¿no? En el 82, aquí hay un dato muy puntual y es que fue fundada dos de las grandes compañías en desarrollo de software para diseño asistido por computador. O sea, todos los software que permitían graficar. Y eso ya es más o menos relacionado con lo que nosotros pues estamos aquí estudiando, ¿no? Entonces, importante, Autodesk es la empresa que pues, es dueña de AutoCAD, de SolidWorks, de Autodesk Maya, de 3D Max, de una suite totalmente completa para diseño asistido por computador, arquitectura, ingeniería industrial y diseño. Y Adobe System, pues también es la empresa que precisamente la suite de Adobe, ¿no? Illustrator, Photoshop, todos esos programas de edición digital. Y en el 84 aparece la Apple Computer, ¿ya? Miren que el primer computador personal, pues no es el Apple, sino que fue IBM. Ellos fueron los que realmente hicieron el computador así, con el esquema que es muy parecido al de hoy, ¿no? La pantalla, el teclado, el mouse. Pero la Apple lanzó un computador que permitía grandes capacidades de reproducción de sonidos y ambientes propicios para el diseño gráfico y la edición. O sea que fabricó la herramienta con la que posteriormente se desarrollarían todos los contenidos multimedia de la época, ¿ya? Entonces ya había un computador para las personas que iban a poder trabajar a los oficios que antes se hacían por medio pues normal de acumular papeles, libros y demás, iban a empezar a hacer por el medio digital de los computadores. Entonces fue un acontecimiento muy importante a mediados de los 80. Y eso llevó a que en esa época se empezaron a diseñar los primeros videojuegos. Si ustedes miran la época de diseño de los primeros videojuegos, todos están como entre finales de los 70 e inicios de los 80 precisamente, ¿no? Ya con el computador, comenzaron a aparecer los juegos que tenían gráficos más potencializados, los de arcade, por ejemplo, como Mario Bros, como los juegos de las primeras consolas que salieron. Bueno, en este punto yo les quiero recomendar, muchachos, que se vean una serie en Netflix y esa sería una de las tareas. Miren la tarea tan chévere, ver una serie. La serie se llama High Score. Realmente es una tarea transversal, no hay ninguna actividad evaluativa, pero sí para quienes estén interesados, se las recomiendo. No sé si la conocen, ¿alguien se la ha visto? Es esta. La buscan así, High Score en Netflix. Ya es como la tercera recomendación y nunca me la he visto. Véansela, si se la están recomendando varias veces. O sea, es un lugar que se tomaron el trabajo de
recopilar también como los representantes más importantes que de la evolución de los videojuegos y de primera mano, porque esos tipos todavía están vivos, todavía se les puede preguntar sé cómo lo hizo, sé qué fue lo que le ocurrió en ese momento. Y aparecen entonces el diseñador de Space Invaders, el diseñador de Mario, cómo funcionó Nintendo. Yo me quedo con lo que me deja esta serie a mí, o esta serie documental, son 5 episodios y son realmente muy, muy entretenidos. Véanselo de verdad que vale la pena. Uno de los datos que me llamó la atención es que pues la industria de los videojuegos, además del entretenimiento, pues hay una dinámica dentro del marketing, ¿no? El mercadeo juega un papel indispensable porque al final un videojuego es un producto y pues tiene que pasar por todo el proceso de distribución para que llegue a la gente y sea exitoso. Entonces, los juegos que diseñaban tipo arcade para estas máquinas, ¿cierto? Las máquinas estas de consola, los primeros juegos tenían unas falencias porque, ¿qué pasaba? Las máquinas tú tenías que meterle una moneda para empezar a jugar. Entonces, claro, cuando alguien empezaba a jugar, pues probablemente le tocaba meter muchas monedas mientras iba aprendiendo. Pero cuando ya se volvía una leyenda en el juego, nadie lo paraba de esa máquina. Entonces había los que tenían el negocio pues de las máquinas decían, bueno, ¿y qué rentable es que un man venga aquí todos los días a jugar 4 horas seguidas porque no pierde? Entonces eso los llevó a agregar los niveles en los videojuegos, ¿ya? Los niveles de dificultad. E incluso si usted se pasaba el juego y podía seguir jugando, volvía a empezar, pero ese juego iba a correr por, por Y las 3 vidas, ¿no, profe? Que eso viene de ahí de las máquinas. Porque correcto, ahora ya no es necesario, ahora ¿para qué? Pero aún sigue, pero ¿para qué? correcto. Entonces el negocio era que se fuera difícil para que pues tuviera igual el que jugaba tener que meter más monedas y pasar a poco tiempo, o sea, que fuera más difícil y no se quedara ahí. Entonces, eso me pareció muy curioso. Y correcto, pues ya esta parte, digamos, de la historia, pues es, las máquinas pues quedaron detrás cuando llegaron las consolas a las casas, ¿no? Básicamente es eso. Entonces, sigamos aquí después de ese paréntesis. En el 87, entonces, el ambiente interactivo inició su desarrollo con las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, muy concretamente en el ámbito de los juegos de video. Entonces, en el 88, en la misma década, aparece la empresa Philips que desarrolla la tecnología del disco compacto, ¿ya? Lo que hablamos ahora al comienzo. Entonces, una propuesta para desarrollar una serie de publicaciones sobre productos y diseños interactivos. El disco compacto, como les decía, se encargó de masificar los contenidos. Entonces, los videojuegos, la música, llegó a todas partes y eso abrió camino y abrió mucha industria, ¿ya? Entonces, muy importante la invención del disco compacto dentro de este contexto. Y ya en el 92 la tecnología multimedia toma auge y crece exponencialmente hasta lo que es hoy en día. Y justamente yo creo que por estos años 90 de los 90 al año 2000 es que son más o menos ustedes como generación, ¿cierto? Ustedes deben ser del año 2000, año bueno, 98, 99 aproximadamente, pues más o menos la, la, lo normal. Yo la empecé hace poco, muy bien, listo, continúatela viendo que es muy buena la serie. Comprar Netflix, bueno, es bueno, sería una buena inversión, créanlo que sí. Pueden compartir la cuenta entre varios, ¿no? Entre varios usuarios, también lo pueden hacer. O estoy seguro que ustedes deben tener, deben ser recursivos y demás hasta se la encuentran en internet por ahí, ¿cierto? En algún servidor ruso. O sea que yo creo que Netflix no es el problema. Bueno, vamos a hacer aquí un paréntesis. Nos quedamos en el 92 en lo que es como la multimedia, ¿cierto? Los juegos, los productos, todo lo que digamos llegó al mercado o le llegó a las personas que era algo novedoso. Y vamos a analizarlo ahora desde otra perspectiva más relacionada con lo que es el software. Pero antes quiero pues dar, digamos, como culminación a este pedazo con esa definición que aparece abajo ahí en letra chiquita, donde dice: la tecnología multimedia tiene su antecedente más remoto en dos vertientes. La primera, el invento del transistor. Eso fue el principio de todo. Fue la piedra angular, con los desarrollos electrónicos que propició.
Y la B, eh, o esa otra vertiente, los ejercicios eficientes de la comunicación que buscaba eliminar el ruido y asegurar la recepción del mensaje y su correcta percepción. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros estamos en persona y hablamos con alguien, tenemos, pues, primero estamos viendo a la persona en vivo y vamos a escucharla. O sea, no hay una mejor forma de ver a alguien y escucharla que en persona, eso está claro, ¿cierto? Pero de alguna forma la tecnología multimedia siempre ha estado buscando mejorar y, y que no hayan interferencias, porque en ese momento en el que yo estoy transmitiendo un mensaje, puede ser por un teléfono, puede ser de una videoconferencia, ¿cierto? Una videollamada, ahí hay una serie de, de interferencias que pueden empezar como a perjudicar la recepción del mensaje, ¿no? Interferencias como el ruido, ¿cierto? Como el internet, por ejemplo, si el internet tiene fluctuación, pues vamos a tener algún problema ahí de escuchar. Cuando la voz del profesor ¿cierto? Se pone robótica o algo así. Entonces son interferencias. Cada vez la búsqueda de eliminar esas interferencias es lo que nos lleva hoy en día a que podamos tener videos así que yo los pueda ver, pues ustedes me puedan ver aquí en vivo con un video y pues, de forma fácil y cada vez sea más con la menor cantidad de interferencias, ¿ya? Quiero que quede claro eso, ¿no? Que siempre esa necesidad de que la comunicación sea lo más limpia posible y lo más cercana cada vez al contexto físico real es lo que ha llevado a que siempre todo tenga que estar mejorando, ¿ya? La calidad de las llamadas. Ustedes hoy hablan a distancia con cualquier persona en cualquier lugar del mundo y ya lo van a escuchar como cualquier llamada con el vecino. Anteriormente eso era muy complicado. Ustedes llamaban al extranjero desde Colombia y se notaba que eso estaba por allá como en un tubo y como que pasaba por el mar y luego subía y bueno, eso era como una llamada al espacio. ¿Ya? Así como algunos de ustedes en este momento, a veces uno cuando participan algunos como que están en el espacio y suenan con mucha interferencia, ¿no? Vale ahí el comentario. Entonces, bueno chicos, hasta aquí cómo vamos. ¿Qué piensan ustedes al respecto para que no me dejen aquí tan solo en esta conversación? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo Sí, bien? profe, todo bien. Muy bien, bueno, ya nos vamos acercando a años más inmediatos. Entonces, sigamos. Muy interesante, listo, muy bien. Bueno, Memex. Y ahora vámonos a algo más relacionado con el software. Entonces, en el 1955, aparece esta máquina que se llamaba la Semi-Automatic Ground Environment. Aparece con esas siglas de SAEE. Y básicamente este era un operador ambiental que sería empleado durante la Guerra Fría, o sea, ese periodo de posconflicto del que hablábamos. Y el propósito de este sistema era expandir la defensa aérea de Estados Unidos utilizando la tecnología de radares desarrollada por el MIT durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Procesaba datos de radar y otras informaciones de localizaciones de objetos y se mostraban a través de una pantalla. Miren que fue una herramienta de control territorial o militar la que empezó a ser la primera máquina para generar cualquier tipo de información gráfica por medio de una pantalla. Entonces los radares, básicamente los radares, y no fue más que una necesidad como digamos que la gente estaba como temerosa de que la guerra continuara o pasara algo, o preparándose mejor pues para tener mejores herramientas de la guerra. A propósito, el radar fue un determinante importante en la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Porque permitió hacer interferencias de comunicaciones entre tropas enemigas y demás y temas estratégicos, y fue lo que volteó de alguna forma el ritmo de la guerra, porque la guerra la estaba ganando los alemanes, los nazis estaban ganando la guerra, pero debido a estos sistemas o esa necesidad pues, de rastreo, llevó a que la guerra pues se fuera por otro lado. En el 62, este es muy interesante, hay un video en YouTube donde aparece el mismo Ivar Sutendar explicando cómo funciona esta máquina, que es súper interesante porque miren, es tecnología táctil,
O sea, la pantalla táctil que salió supuestamente por ahí en el 2008, 2005 con los smartphones, mire que viene del 62 con un sistema que se llama Sketchpad, ¿no? A Man-Machine Graphical Communication System, ¿no? Una máquina humana con un sistema gráfico o de comunicación gráfica. ¿Cómo funcionaba? Interesante que puedan ver el video, pero miren lo interesante del teclado que él tiene, es muy parecido al de Bene Barbush del 45, ¿no? Que era no un teclado horizontal, sino como vertical, ¿no? Como una especie de panel de control, ¿no? No se pensaba en sí como un teclado. Y lo más probable es que no tuviera el alfabeto, ¿no? Eso sí no lo sé. Probablemente, o probablemente sí, probablemente no. Probablemente hasta allá sí no llegue. Pero bueno, pueden buscar, si son curiosos, pueden buscar este video, Ivan Sutherland, Sketchpad en YouTube, y ahí se van a encontrar con el mismo como muestra. Y básicamente pues que la pantalla era sensible a lo que él hacía con este lápiz, con ese lapicito que tiene ahí, ¿no? Donde apuntaba, ahí mismo se iba generando la graficación, ¿no? Esperen, cierro por acá, que eso les debe estar sonando a ustedes. Listo. Entonces, bueno, entonces curioso, ¿no? Un dato curioso de esta máquina, era gigante, eso sí, pues por eso los computadores personales son una cosa, pero las primeras computadoras son otra, ¿no? Las primeras computadoras llamadas mainframes eran, o sea, eran escritorios gigantes, eran paredes y hacían operaciones que probablemente las calculadoras que ustedes tengan hoy o las calculadoras que tienen en el celular, pues son mucho más poderosas que esas grandes máquinas que en ese momento eran además muy costosas y hacían nada más que unos simples cálculos generalmente matemáticos. Bueno, en 1980, vamos a ver cuánto tiempo pasó, del 62, 19, 18 años después, Joel Walker funda AutoCAD, ¿no? Esta herramienta súper importante que fue muy utilizada y de alguna forma revolucionó lo que era pues el diseño asistido por computador, el dibujo de ingeniería, ¿ya? 1982. Y bueno, como pueden ver en la imagen está un computador de IBM, se ve claramente, pantalla, digamos que la torre y el teclado, tal cual como es un computador en la actualidad, ¿ya? Y AutoCAD pues fue, digamos, una gran apuesta porque antes los diseños, estas planimetrías o esos blueprints que se utilizan pues para producción, ¿cierto? Se tenían que hacer de forma pues manual, entonces los ingenieros o los dibujantes de ingeniería, ellos tenían que hacerlo utilizando escuadras, herramientas y bueno, eso cometían una cantidad de errores y demás. Y ya luego lo podían hacer en el computador, es algo que iba a permitir más la duplicación, el ajuste, ¿cierto? Y el proceso de diseño. Pero ¿cómo funcionaba esto? No funcionaba como ahora, que ustedes tienen una interfaz que incluso era la que manejaba más o menos Ivan Sutherland, sino que para ustedes crear cualquier gráfico bidimensional es necesario una información en el eje X y en el eje Y, ¿cierto? Imagínense en un plano cartesiano, así funcionan los softwares de graficación. El plano cartesiano donde en el centro siempre está el cero, ¿cierto? Entonces si ustedes quieren hacer un rectángulo a la derecha o a la izquierda, pues ya saben que tienen que empezar con un nodo en valores negativos, en y depende de qué tanto lo van a proyectar, pues valores negativos o positivos, ¿no? Entonces para hacer un rectángulo, un simple cuadrado, como mínimo se necesitan 4 puntos y cada punto pues va a tener una coordenada. Entonces, aquí en el lado derecho que ustedes ven una listica, AutoCAD se manejaba colocando los valores en X y Y de cada una de las operaciones hasta llegar a un gráfico de este. Entonces eso era pues bastante complejo, pero pues en su momento era una herramienta que funcionaba perfecto. Más adelante en el 88, miren que ya aparecen herramientas más enfocadas en el usuario. Ya no el tema de las coordenadas como les mencionaba anteriormente, sino que ya una interfaz gráfica que iba a facilitar la comunicación entre el hombre y la máquina mediante ya herramientas y software de edición también y creación de gráficos. Entonces, aquí es cuando aparece Photoshop en el 88. Miren que aparece, esta es la primera versión de Photoshop.
se puede identificar claramente el sistema operativo Macintosh, ¿no? Aquí se ve la manzanita y se ve la barra de herramientas, el sistema de ventanas, ¿cierto? Los menús y demás, ¿cierto? Quienes hayan trabajado con Photoshop se van a dar cuenta que estas herramientas que están aquí hasta el día de hoy continúan estando en Photoshop. Por ejemplo, la mano, el bote, pintura, pincel, lápiz, el dedito, miren. Y algunos cuando lo ven dicen, wow, esto se parece a Paint, ¿cierto? El Paint que tiene Windows. Y de hecho, pues el Paint que tiene Windows es superior a esta herramienta de Photoshop del 88, porque el Paint de hoy en día es un programa que también maneja gráficos vectoriales, porque ustedes pueden crear un rectángulo, pueden editar, ¿ya? Antes no, antes pues, Photoshop nunca trabajó vectores, sino hasta ya los años actuales, ¿no? En la actualidad. Pero en esta época todo era basado en píxeles y pues no se concebían esos vectores en esta herramienta. AutoCAD sí manejaba el tema de vector desde hace mucho tiempo. Bueno, entonces claramente ven la interfaz. Si lo comparamos con el Photoshop de hoy en día, por supuesto, pues ya hay más herramientas y demás, pero yo les podría decir con seguridad que yo hoy en día podría trabajar con ese Photoshop que veo aquí en pantalla. Que muchas de las herramientas que están ahí son las que más utilizo. Son las que más utilizo, o sea que un buen punto para reflexionar. No veo es las capas, ¿no? Pero yo sé que por ahí tienen que estar en algún lugar. Y bueno, aquí ya retomemos lo que estábamos viendo. Aquí hicimos un paréntesis a nivel de software, por eso quería mencionar esas empresas, ¿ya? Como el Autodesk, como el AutoCAD, ¿cierto? ¿Cuál otra fue la que vimos? Y la Macintosh, ¿no? Con este sistema operativo. Y volvemos aquí a partir del 92 para desembocar en estos productos que también fueron importantísimos y que tuvieron un alto impacto en las personas. Empezamos en el 93, donde Microsoft Corporation lanza la enciclopedia, la primera enciclopedia digital, que se llamaba la enciclopedia Encarta. ¿Les tocó o no les tocó la Encarta, muchachos? Lo mejor en carta. ¿Lo mejor? Mi infancia aprendí todo de ahí. Ok. Y había una versión que era naranja, que era para niños. ¿Sí se acuerdan o no? Claro, profe, Sí, mi mi primera primera Encarta. Encarta. Yo me acuerdo de esa. De mi primera Encarta, ok. Sí, la primera Encarta ya fue como de los últimos años, cuando ya pues identificaron que los niños ya tenían también acceso a los computadores. Y por supuesto, me cortaron Pero el... mira que profe, en Encarta habían recorridos virtuales, ¿no? Sí, De sitios arquitectónicos, ya en esa época, imagínese. sí, y eran como 360, eran como la fotografía 360. Bastante moderno, sí. Recuerdo haberlo visto de esa forma, sí. Y muchos recuerdan también los juegos que tenía mi primera Encarta, ¿no? Que también tenía por ahí componentes interactivos, lo que nos da pues o nos confirma lo importante que es el entretenimiento pues para las audiencias, ¿ya? Entonces miren, esta sí les tocó a ustedes, estaban pequeños, miren que la produjeron hasta el 2019. ¿Por qué creen que el 2019 no siguieron? O sea, ¿por qué en el 2010 ya no seguían haciendo la Encarta? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasó? Internet. ¿Cierto? El Internet definitivamente, porque pues la Encarta era una enciclopedia offline, ¿no? No era en línea. Toda la información estaba en ese CD, o en los CDs que eran, porque tengo entendido que eran varios, para la instalación. Y eso funcionaba como funciona la Wikipedia hoy en día, ¿ya? La Wikipedia viene siendo como es como el abuelo o el papá de la Wikipedia. La Wikipedia tiene el mismo concepto de hipertextos, pues, de que se van conectando. Ustedes buscaban en la Encarta y cada texto los iba ramificando a otros. Y la Encarta, pues, tiene en sí, perdón, la Wikipedia tiene en sí, es parte de esa esencia. Efectivamente, llegó hasta el 2009 por un tema de mercado, ya la gente pues tenía internet y pues para qué vas a comprar una enciclopedia que además va a estar limitada, ¿no? Y pues competir con el internet que luego empezaba a actualizarse y demás, y el boom pues de la información y demás, pues al final terminó por dejar detrás este producto que fue muy importante para la industria.
sea, llegó a todos los hogares perfectamente a nivel mundial. Fuera de eso que estaba en varios idiomas. Y aquí en la mitad podemos ver, o bueno, miremos los de abajo primero. En la parte de abajo está este, que es el abuelo del Oculus, ¿ya? O de los visores de VR, ¿no? De realidad virtual. ¿Cómo funcionaba ese Viewmaster? Se llama Viewmaster, era así rojito. Acá tiene una palanquita donde se metía el rollo, que eran unos discos, como pueden ver, unos discos que tienen unas diapositivas. Y en cada diapositiva pues se metía y con la palanquita eso iba dando vueltas. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué hacía el Viewmaster? Esos acetatos que estaban ahí o esas diapositivas tenían la composición de las fotografías por capas, entonces eso generaba una profundidad de campo, o sea, quedaba como un efecto de tridimensionalidad. Por eso es que se le llama como el abuelo de hoy en día, pues de las gafas 3D y del Oculus y demás, ¿no? Por todo lo que significaba en el momento. Y era muy interesante, ¿no? Porque además tenía una historia, una linealidad, ¿no? Ahí venía, por ejemplo, El Rey León, La Bella Durmiente, grandes películas reconocidas, digamos, a nivel pues, de la época, ¿no? Entonces fue también un dispositivo muy interesante de entretenimiento. Y también cómo la multimedia llega también a las plataformas o a los objetos físicos, ¿no? Los que son didácticos, por ejemplo, libros interactivos que tienen sonido, que incluso algunos tienen algunos efectos de movimiento y demás. Y en la juguetería ustedes ven como cada vez los juguetes ya parecen más robots que otra cosa, ¿no? Ya tienen controladores, tienen bueno, articulaciones mecánicas y entre muchas otras cosas. En la parte de arriba, en el 96, lanzaron una mascota virtual. No sé si ustedes la conocieron. ¿Sí reconocen esa imagen que está ahí? ¿Se les saben el nombre o no? Sí, profe, los Tamagotchis. Los Tamagotchis, sí. Me sorprende siempre que me digan que sí lo conocieron porque esto es viejo. O sea, en el 96. En el 96 ustedes no habían nacido, con seguridad. Yo lo escuché fue en Los Padrinos Mágicos, creo. Entonces, miren, el Tamagotchi, ¿de qué se trataba? Fue importante porque era una interacción, digamos, más enriquecida es que los Tamagotchi llegaron a Colombia, no, en el 2000. Chévere, chévere el chiste. No, pero sí, el Tamagotchi, eso llegó, eso pegó duro. Cuando yo estaba pequeño, eso ya estaba. Pero bueno, vale el aporte. ¿En qué consistía el Tamagotchi? Ahí tenías que cuidar a la mascota, porque si no se te moría. O sea, hay que alimentarla, hay que cuidarla. O sea, que se convirtió en la primer mascota virtual, pues al menos este producto pues fue de gran impacto. Y invitaba a que el usuario tuviera una participación distinta, ¿no? Porque era algo entre lo digital y lo físico, ¿no? Porque pues al final podías transportarlo y estar pendiente de él en tu entorno físico, en cualquier lugar, y era totalmente transportable. Esta es un recurso que a mí me parece que ha sido desaprovechado en el tiempo, porque el tema de las mascotas virtuales o de esas interacciones así me parece que se puede explotar mucho más, se podía explotar mucho más. Me parece que ese es de ese tipo de situaciones como la de Douglas Ellen no, sino Vannevar Bush, ¿no? Que lanzaba el Memex en un momento en el que pues, sí, pegó, pero al final como que se dejó de desarrollar productos orientados a eso. Y desarrollar productos físicos que intervengan esas interacciones son interesantes, ¿no? Por ejemplo, pues ya hoy existen, por ejemplo, los iWatch, ¿no? Y todo este tipo de relojes que ya te muestran interfaces que, que representan pues tu actividad física y demás, pues más o menos viene como de estos génesis. Y ahora pues sí entremos un poquito en el tema de las consolas. Pues aquí no se van a mencionar todas, para eso véanse High Score, donde sí les muestran cuáles fueron las primeras consolas, cómo se evolucionó a las de ahora y demás. Pero aquí voy a colocar las que hacían una propuesta interesante en su momento. Entonces miren lo que hacía Dreamcast en el 99. Esta fue la última consola hecha por Sega. Destacó por su excelente soporte para jugar en línea contra otras personas. O sea, podías jugar en línea con Dreamcast si te conectabas a internet. Pero tras no conseguir los resultados esperados, la compañía decidió dedicarse exclusivamente a la producción de juegos. Entonces, ¿qué pasó?
le pasó el efecto del Memex, ¿no? Lanzó un producto que se podía jugar en línea, pero resulta que en el 99 no, el Internet no estaba en todos los hogares, y menos en algunos mercados como por ejemplo el latinoamericano, ¿cierto? De pronto en Estados Unidos podía tener un nicho interesante y demás, pero pues al final este tipo de plataformas necesitan que sean de una distribución masiva para que funcionen, ¿no? Por el tema del consumo de los videojuegos y porque se vuelve un producto demasiado especializado y además costoso de producción posiblemente para la época. Pero bueno, en el 96 fracasó, a pesar de que fue el primero que lo puso y llegó la PlayStation 2 y dijo, bueno, los juegos se deben jugar en línea y desde el PlayStation 2 existen los juegos en línea. No existía la conexión Wi-Fi o inalámbrica, sino que se conectaba por la parte de atrás por un puerto de red, ¿no? El puerto de red era el que permitía conectarse a internet, pero en esa época también el internet no era como el internet de ahora, ¿no? Que usted lo podía tener conectado todo el día, sino que era por medio de conexión telefónica y demás, y eso, bueno, eso era, probablemente, no sé, esa etapa probablemente tampoco les tocó a ustedes, o de pronto sí, ¿no? Cuando el internet se conectaba y era súper lento, ¿no? Además era súper, súper lento. Y en el 2000 aparece la PlayStation 2, que hasta hoy en día, y no me equivoco, es la consola de juegos que tiene el récord de más ventas en la historia, con 150 millones de unidades. Aquí sí PlayStation la sacó del estadio y se vino una gran industria en la producción de los videojuegos. Creció exponencialmente la industria del entretenimiento en videojuegos. Entonces, ese récord aún lo conserva, porque las nuevas consolas están muy hacia los nichos y además porque ya hay muchas competencias, ¿no? Están los que juegan en línea, están los que juegan X consolas, están los que juegan consolas más pequeñas, están consolas de escritorio, bueno, ya hay una cantidad de diversidad que permite que se parta como los mercados y pues ya se vuelve difícil llegar a un impacto tan grande. Además de que los videojuegos de la PlayStation 2 pues eran de fácil distribución, la piratería era posible y pues el que tenía una PlayStation 2 tenía perfectamente 100 o 200 juegos a la mano porque los costos eran bastante económicos. Lo mismo que pasó con la PlayStation 1, ¿no? Y bueno, ¿cómo vamos muchachos hasta aquí? Bueno, nos está rindiendo el tiempo. Bacano. Y bueno, quiero que miremos esta imagen y quiero volver a preguntarles a ustedes qué les dice ahora esta imagen. La evolución de los gráficos que sobre los videojuegos a través del tiempo. Muy bien. Del modelado, ¿no? De los polígonos. También la evolución de los gráficos, la evolución en los modelos, la evolución en la cantidad de polígonos, ¿cierto? La evolución en el rendimiento de la ejecución de los objetos tridimensionales en el tiempo real, de los programas seguramente de los programas de modelado 3D, la evolución de las técnicas de texturizado, de las técnicas de diseño, entre muchas, ¿no? Y también, pues, no es gratuito que se encuentre aquí Lara Croft, ¿no? Que es el personaje principal o protagónico de Tomb Raider, ¿no? La saga de Tomb Raider. Porque fue además uno de los primeros juegos donde el personaje principal era una mujer. Entonces también pues hace parte como de esas representaciones. Yo sé que hoy en día pues ya ¿no? abundan los títulos donde la protagonista es una mujer. Y este fue un juego muy famoso para la industria, ¿ya? Además que tenía una historia muy interesante y era bastante entretenido el gameplay, ¿no? Pueden jugar el primero hoy en día y todavía van a encontrar ahí un entretenimiento muy interesante. Pero además de esa evolución, también quiero que lo analicen desde esta perspectiva. Y es que lo importante, muchachos, no es tanto lo que vemos, sino lo que está pasando en nuestras mentes. O sea, qué tanto se está divirtiendo el usuario o el gamer, y realmente lo que importa es lo que está pasando en la cabeza del gamer. Eso es lo que es la esencia de los videojuegos, porque la primer Lara Croft que ven ahí agachada, pues representando además los primates,
hasta volverse en un bípedo, ¿cierto? Esa muñequita que ustedes ven ahí, que si ustedes hoy en día jugaran Tomb Raider, el primer juego de la PlayStation 1, la van a ver súper de bajo polígono, ¿cierto? Casi que podría parecer cualquier otra cosa que una mujer, y yo la veía en 3D y la veía real, porque en la mente del jugador está construyendo esa realidad, y por eso el juego de Space Invaders, les voy a colocar aquí también la imagen, que era ese jueguito pues de los primeros que salió, voy a hacer aquí un paréntesis. Este jueguito de Space Invaders, sé que lo deben conocer pues no tanto por haberlo jugado, pero sí por verlo de pronto en tendencias de retro, de juegos y demás. El jugador se imaginaba estándole dando bala a una invasión extraterrestre, y realmente lo que muestra es que lo importante es lo que esté sintiendo el jugador, ¿no? A pesar de, sin importar el gráfico, o sea, el gráfico pues ya se vuelve un elemento estético, por supuesto, que va a demarcar una calidad y a enriquecer la experiencia, porque cada vez somos más exigentes, ¿no? Pero cuando tenemos restricciones y no vemos más allá, nosotros lo vemos como si fuera la realidad. Entonces, cada vez cuando los juegos ya pasen de esas dos dimensiones, porque a pesar de que nosotros estemos jugando juegos en 3D, siguen estando en una pantalla, o sea, se convierten al final en una representación 2D. Ya pues existen pues, los juegos 3D pues con los óculos y demás, pero llegará un momento en el que lo que les decía ahora, ¿no? Cada vez la eliminación de esas interferencias, porque al final ponerte unas gafas termina siendo también una interferencia, va a ir mejorando cada vez las experiencias. Pero por eso hoy en día nosotros disfrutamos los juegos y los vemos pues tenemos una cantidad de sensaciones que nos entretienen. Entonces es básicamente eso, ¿no? Cómo veían la pelotica jugando tenis y se imaginaban como si estuvieran jugando tenis. Eso era la realidad, digamos, de ese entonces. O sea, cómo a partir de lo que nosotros reconocemos vamos creando nuestras propias realidades, y eso es lo que quiero pues que entiendan. Cada una de estas muñequitas en su momento era lo máximo de lo máximo. Pero ya cuando hacemos una retrospectiva, por supuesto, pues que vamos a empezar a decir, uy, no, pues mira esta muñequita cómo era, yo cómo hacía para jugar esto. Y pues aquí ya quiero puntualmente que pues analicemos una gran saga, que es la de Metal Gear, que se transportó de una forma transmediática, por así decirlo, en las distintas consolas. Desde ser juegos de plataforma para Nintendo, pasó a ser juego para Super Nintendo, para PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, seguramente PlayStation 5. Entonces, básicamente analizar cómo fue esa evolución. Los primeros juegos basados en 8 bits, ¿cierto? Máximo 8 bits, por la cantidad de colores que se podían llegar. En los 90, miren que ya tenía un poquito como de tonalidades adicionales, entonces este personaje se ve mejor que el de acá, ¿ya? Y pues miren cómo se representaba la imagen, ¿no? No se podía presentar una imagen de tantos colores porque había una limitante. Probablemente este era de 16 o de 8. De 8, este de 16. Y luego aparece una de las grandes también hitos, que fue la consola PlayStation 1. Esa también, cuando salió, digamos que barrió a la Nintendo 64, porque la Nintendo 64 de hecho incluso tenía más bits, ¿no? Tenía una cantidad de procesos, o sea, era mucho más potente la Nintendo 64, pero la PlayStation 1, por la gran oferta que tuvo de videojuegos independientes, pues al final se terminó llevando el mercado, además del CD, ¿no? Porque el CD, la PlayStation 1 era con CD y la Nintendo 64 era con el clásico cassette de los Super Nintendo. Y miren, en el 98 ya los juegos eran en 3D, ya la plataforma soportaba la tridimensionalidad, entonces la mayoría de los juegos eran presentados en 3 dimensiones. Entonces empezaron a aparecer nuevas técnicas para el desarrollo de los mismos. Entonces miren que Solid Snake, que es el protagonista de esta saga, se veía pequeñito
en, cuando se veía pequeñito se veía bien, pero cuando se acercaba, miren cómo se veía. No tenía ojos o tenía una sombra y pues no tenía detalles. Voy a rayar aquí un poquitico para explicarles algo. Resulta que estos detalles faciales no eran del modelo, eran de la textura. ¿Ya? El modelo realmente se componía por una serie limitada de polígonos, que son estos que están aquí. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, unos 10 polígonos en el contorno y pues probablemente unos polígonos que nos iban a formar una geometría. Probablemente así de sencillo era Metal Gear, una geometría muy sencilla, una especie de forma cúbica de no más de 16 o 20 caras, ¿no? ¿Cómo se tenían que producir los juegos en ese entonces? Tenían que hacer dos versiones de los juegos, o sea, dos versiones de los modelos, perdón. Tenían que hacer a un Solid Snake con mucho detalle de polígonos, lo mejor, lo que más les diera en ese momento los computadores, lo texturizaban, lo iluminaban y luego esas texturas resultantes se las transmitían a un modelo de bajo polígono. Y por eso es que él tiene ahí la nariz, tiene pues, esas sombras y demás, pues porque está representando la textura que tenía el modelo que sí era de alto detalle, y se pasaban esos detalles por medio de la imagen y no de la geometría, ¿no? Porque la geometría va a consumir más recursos en tiempo real, ya en el entorno pues, de tiempo real, de Virtual Reality, pues iba a necesitar pues, de una consola mucho más potente. Entonces, según los requerimientos que tenía la consola de ese momento, así no se tenían que diseñar. Algo muy importante que Hoy en también... día se usa, Cuéntame. Hola. hoy en día se usa algo que es low poly, ¿no? Que son como modelos así también con, pues, se llaman low poly, los polígonos, pero son bonitas, por decirlo así. Y lo hacen ver bonitos y los utilizan bastante. Sí, Como se devolvieron. es un estilo, exacto. Es un estilo gráfico que se llama low poly. Exactamente. ¿Ya? Pero lo hacen ya como una expresión estética, porque al final pues ya se pueden tener gráficos de alto polígono en ejecución en tiempo real. Eso es lo que hacen las consolas de hoy en día. Pero efectivamente el bajo polígono o el low poly viene de estos inicios, porque al comienzo eran low poly, todo era low poly, por eso ustedes lo veían cuadrado. Bueno, adicional a esto, pues esto es la parte de producción, pero ya en la parte del videojuego lo que tuvo importante Metal Gear fue la implementación de las cinemáticas dentro de los juegos. Ahora, ¿qué son las cinemáticas? ¿Alguien escuchado alguna vez ese término? ¿O yo me lo estaré inventando? No, profe, las cinemáticas son, bueno, pues yo No importa, vengo de las di lo que cinemáticas sepas. porque en mi tiempo jugaba mucho Warcraft. Entonces, claro, cuando uno pasaba cierta parte del juego o lograba hacer un evento importante, te aparecía la cinemática en medio de, como un video, pues, de presentación. Muy bien, exactamente eso es. Mejor no lo hemos podido encontrar definición. Las cinemáticas son esos momentos que nos representan una historia, es traer la, la estructura narrativa del cine a los videojuegos. Y eso pasó con Metal Gear en ese momento. Y muchos juegos ya de la época lo incorporaron. Resident Evil, bueno, una cantidad de juegos que luego empezaron a God implementar. of War. Sí, sí, aunque ese ya es de los nuevos, ¿no? Ese ya es nueva generación, Neo Geo totalmente. Pero yo diría que, o sea, si ustedes se ponen a analizar en este contexto, yo diría que un alto porcentaje, por ahí el 80% de los juegos incorpora cinemáticas hoy en día, ¿cierto? Uncharted, The Last of Us, eh, Pero eso ya es una necesidad, pues, desde lo narrativo. El videojuego ha evolucionado mucho. correcto, porque nos interesan las historias, ya no solamente estar ahí, pum. Bueno, hay unos juegos que sí son 100% gameplay, porque así son, ¿no? Pero bueno, sobre todo los de pelea casi no requerían cinemáticas, pero la cinemática fue muy importante
en ese momento porque ya llegaba digamos, como esas estructuras cinematográficas a implementarse en los videojuegos. Entonces en Metal Gear pasaba que tú matabas algo y veías media hora de película, 40 minutos, eran excesivos. Por eso es que marcó gran tendencia, era una película completa y eso pues al final determinó lo que más adelante se siguió manejando en toda su saga y en otros juegos pues también similares. Y bueno, más adelante en el 2001 sale la consola PlayStation 2. Esa consola fue, la era del PlayStation 1 fue bastante larga, pues al menos acá en Latinoamérica. Y cuando llegó la PlayStation 2 fue, bueno, fue también un marcaje importante. Y pues miren aquí el mismo ejemplo que les decía. Para la PS2 se manejaba la misma técnica de que tenían que hacer el modelo de alto polígono y uno de bajo polígono, sino que este pues ya tenía mayor cantidad de polígonos. Entonces por eso las texturas que se hacían en el modelo de alto polígono se ven mejor representadas aquí. Y el cambio entre una consola y la otra se notaba bastante. O sea, los juegos de PlayStation 1 y de PlayStation 2 tenían una diferencia bastante notable. Desde parecida como a la de Nintendo a PlayStation 1. Entonces fue una evolución bastante, cada vez se volvía más, o sea, la distancia que tomaba una versión del juego, o sea, su antecesor con el predecesor, cada vez se mostraba más. Y en la PlayStation 3, donde ya es una consola de gráficos de alto rendimiento, ya la PlayStation 3 es una consola que hasta hoy en día tiene juegos increíbles con el nivel gráfico que tiene. ¿Ya? Si juegan hoy en día un PlayStation 3, todavía se van a encontrar con juegos que tienen una gran, digamos, un gran manejo con el tema de la iluminación, el tema de las simulaciones, tanto físicas como de colisiones y demás. Y pues también hablar de la evolución que tienen los personajes, ¿no? Miren que el personaje va pasando el tiempo y se convierte en, bueno, van a tener una evolución. De hecho, también han salido juegos relacionados, ¿no? Como de forma transmedia. ¿Ya? La transmedia pues se refiere cuando dentro del mismo universo se presentan historias relacionadas, ¿ya? De personajes en común o en otros episodios que de pronto se han ignorado en una secuencia sugerida que tiene una historia. En el 2008 Metal Gear Solid 4 para la plataforma PlayStation 3 todavía, y para la PlayStation 4 Metal Gear Solid 5, ¿no? Y las últimas que hayan salido. No sé si ahorita haya de pronto uno más nuevo, pero bueno. También quería mencionarles, no sé, pues es como una percepción que yo tengo, pero el cambio entre PlayStation 3 y PlayStation 4 no fue tan fuerte como si lo fue antes, ¿no? Me parece que hubo como una especie de meseta ahí, pero yo creo que estaba más asociado a la producción, ¿no? A la producción de los videojuegos. De hecho, sí, solamente los juegos ya como de última generación tenían una diferencia porque explotaban al máximo todos los recursos que presentaba el PlayStation 4, pero el PlayStation 3 ya era un equipo que tenía muy buen hardware para ejecutar esas gráficas. Entonces, por eso muchos juegos de PlayStation 3 se parecían al PlayStation 4. O sea, no se notaba mucha diferencia. No sé si opinaban lo mismo, pero lo noté en algunos juegos, ¿no? Y de hecho algunos juegos salían, por ejemplo, para PlayStation 4 salía, por ejemplo, en los de Metal Gear, los de Uncharted, ¿no? Uncharted sobre todo. Entonces jugabas, era tener como el mismo juego. Bueno, muchachos, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Tienen algún comentario? ¿Algo que quieran compartir? ¿Vamos bien? ¿Continuamos? Sí, profe, todo bien. Muy bien, muchachos. Todo Bueno, perfecto, profe. ¿no están quedando dormidos? ¿Está todo bien? Bueno, mucha atención. Mucha atención a lo que sigue. Que ya, bueno, ya estamos cerrando la semana. Ya viene el fin de semana, luego de esta semana de vacaciones. De las vacaciones y empezar nuevamente el semestre. Y volvamos aquí a un momento importante también.
Los años 70, de alguna forma los saltamos por acá en la línea de tiempo. Miren que pasamos del 68 al 82, ¿cierto? Digamos que en el 69 ARPANET y luego, bueno, todo lo que vino a convertirse en Internet. Pero en el 72, un par, digamos, de ingenieros informáticos, uno llamado Edwin Catmull y Fred Park, realizaron la primera animación en 3D por computador, ¿ya? Entonces le llamaban cortometraje, pero no era más que una simulación de una mano haciendo pues un ligero movimiento. Edwin Catmull es el autor de este libro que ustedes ven aquí, se llama Creatividad S.A. Se lo recomiendo si les gusta la lectura. Algunos me decían en la clase pasada, dentro de sus hobbies, que les gusta la lectura. Es un libro que es interesante tenerlo en la biblioteca. Habla de, pues a ver, les cuento, Edwin Catmull, él fue uno de los creadores, ¿cierto? Como de los cofundadores de lo que hoy en día es Pixar Animation Studios. Catmull realmente trabajaba en un departamento de procesamiento de gráficos en los estudios de Lucasfilm, el director de películas como Star Wars, ¿cierto? Y pues muchas otras. Pues estaban en el equipo como de gráficos de esa empresa, pero luego se independizaron, o sea, Lucasfilm realmente la vendió, se la compró un personaje llamado Steve Jobs, probablemente lo han escuchado, ¿cierto? Y empezaron a hacer investigación en animación digital, ya 3D. Y pues quiero mostrarles en este video cómo fue ese proceso para el desarrollo del primer elemento animado en 3D, que más adelante pues llevó a que Pixar hiciera Toy Story, ¿no? Que fue el primer largometraje totalmente en 3D. Entonces miren, hicieron un modelo en alguna especie de material, como una fibra o yo qué sé, arcilla, y sobre ese modelo trazaron unas líneas que iban a tener una información de coordenadas, ¿ya? Como una especie de malla, ¿no? Entonces esa malla, pues obviamente iba a tener una información sobre el modelo, y luego la intención era digitalizarlo, llevarlo a la pantalla digital y por un proceso pues ya de escaneo, por así decirlo, pues hacer que se animara, un proceso ya de animación de cuadro a cuadro. Entonces miren cómo funcionaba. Era como un escáner 3D, ¿no? Hoy en día los escáneres 3D son unas cajitas que se encargan de hacer lo mismo, pero por medio de láser. Aquí pues lo estaba haciendo de forma manual y miren el resultado. Aquí estamos viendo la mano en wireframe, o sea, toda la cantidad de polígonos que tiene y además la animación, ¿no? No solamente era el modelo, era la animación. Entonces transmitir por cada uno de esos puntos valores en X, Y, Z, porque Z es el otro eje que permite la profundidad. Aquí ya lo pueden ver en una representación sólida, el smooth shading, ¿no? O sea que suaviza un poco como digamos las perfilaciones que pueden tener las rectas. Entonces a ese proceso de suavizado se le llama el smooth shading. Entonces interesante, esto fue expuesto en una convención que hasta el día de hoy se realiza generalmente en Canadá y en San Francisco, que se llama SIGGRAPH, ¿no? Mundialmente, todos los años la hacen y se presentan los últimos aproximaciones pues en tecnologías del tema gráfico. El SIGGRAPH es fundado en el 74 y es un grupo de interés en infografía y computación gráfica. Es el nombre de la conferencia organizada por el grupo SIGGRAPH. O sea que ahí pues tienen un dato que es muy importante. Entonces esa fue la primera animación. Lo que luego se utilizó en la industria del cine y pues llegó al productos como los primeros cortos que hizo Pixar y ahí pues empezó la tecnología tridimensional. Miren que es en el 72.
Los primeros juegos en 3D, o sea, si voy a mirar, bueno, no es el primero, pero supongamos que Tomb Raider, va a googlear, aquí es donde les digo que me colaboren. Tomb Raider, vamos a ver de qué año es. 2008, bueno, no, demasiado nuevo. Voy a colocar Mario 64. Super Mario 64 es del 96, ¿no? Realmente faltaba mucho, o sea, el 72, luego los años 80, entonces fue realmente... Toy Story fue realizada en el 95, o sea que ya, pues ya obviamente existían los juegos en 3D cuando estaban realizando la película. Ya existía la PlayStation 1, creo. Bueno, y pues ya para irnos también por otro lado, otra vertiente relacionada más con la comunicación y la manera pues de nosotros relacionarnos, comienzan a aparecer las redes sociales. Entonces aquí tenemos la línea de tiempo de las plataformas sociales más populares, ¿ya? Entonces miren que en el 2002, obviamente son como las que están vigentes, porque pues existían otras redes sociales, había una muy conocida que se llamaba MySpace, que fue antes que Facebook, Hi-Fi también, fue una que probablemente ustedes estaban pequeños y la pudieron utilizar, probablemente. De pronto hasta el MySpace, posiblemente. Y bueno, pues simplemente es para que reflexionemos. Miren, en el 2002, LinkedIn, 2004, Facebook, YouTube en el 2005. YouTube fue súper, o sea, fue un, un lanzamiento que aportó mucho para todo, porque YouTube implementó el sistema de video streaming. Anteriormente, si usted quería ver un video, tenía que descargarlo y te ibas a demorar horas o días en descargar un archivo. Y existían unos programas como Napster, bueno, había una cantidad de Ares, bueno, un poco de programas que servían para descarga directa, pero tú descargabas un video y descargabas 10 videos con él, o sea, una cantidad, digamos, de información ahí que no era nada confiable. Pero YouTube llegó con la plataforma de video streaming que además pues funciona de forma colaborativa donde toda la gente puede subir su propio contenido. Entonces es una revolución total. Y el video streaming se usa hasta la actualidad con las plataformas como Netflix, como Disney Plus, bueno, como todo lo que hoy en día nosotros pagamos por suscripción, e incluso la misma televisión, ¿no? La misma televisión digital funciona por medio de video streaming y por eso podemos pausar, podemos adelantar y bueno, hacer una cantidad de cosas sin necesidad de descargar el video desde el comienzo, sino que él se va descargando durante la visualización. Eso es el sistema de video streaming. Eso fue muy importante. La red social Twitter, también, por ejemplo, Instagram, y bueno, y muchas que ya vienen después del 2010, ¿no? Que son las que actualmente evidenciamos en el mercado. Bueno, y aquí pues ya vamos a tocar un tema, pues, para dejar claro lo siguiente. Bueno, ya analizamos los antecedentes históricos, ¿cierto? O sea, vimos desde que se acuñó el hipertexto hasta la evolución de los gráficos, ¿no? La evolución de los gráficos en la multimedia y en los videojuegos. Pero también quiero que quede claro desde hoy que cuando nosotros vemos cualquier contenido en la actualidad, siempre están enmarcados en alguno de estos tres grupos. Que existen unas extensiones, que si buscamos otras fuentes bibliográficas vamos a encontrar muchas teorías, probablemente sí. Pero al final existen tres grandes grupos. El primero es el siguiente, muchachos. O sea, que estos son los tipos de multimedia o los tipos en los cuales se clasifica la multimedia. O sea, que cuando ustedes vean un producto, ustedes pueden decir, eso es una multimedia lineal. Eso es una multimedia interactiva. O, esto es una hipermedia. Entonces, miremos a ver con detalle en qué corresponde cada uno y ustedes me van a ir diciendo un ejemplo. Multimedia lineal. Miren la definición. Dice, cuando el contenido avanza en forma progresiva de principio a fin y el usuario no tiene control del mismo. ¿Un video, profe? Un video. No, como la televisión, pues antigua. Muy bien. Un video. O el cine, ¿no? El cine también sería, ¿no? El cine, correcto. Cuando tú entras a una sala de cine,
te expones a un contenido que avanza de forma progresiva de principio a fin y tú no puedes controlar. En el cine tú no puedes pausar. En la casa sí, ¿cierto? Pero en el cine no. Muy bien, el video, los contenidos audiovisuales, tú no tienes control sobre ellos, ¿cierto? Y también mencionaron la televisión, la parrilla de la televisión, tú no tienes ningún control sobre ella. Muy bien el ejemplo. De Otro, pronto la radio sí, cuenta. también una transmisión de radio, correcto. Cuando escuchas el radio, tú no puedes hacer nada, tienes que escuchar lo que ellos están haciendo, no, no puedes interferir en nada de lo que está pasando ahí, o cuando estás escuchando música. También cuando se lee un libro, el libro también va de forma progresiva de principio a fin y tú no tienes ningún control, pues obviamente, sobre la historia tampoco. Listo, yo creo que está clarísimo. Ahora vamos a la multimedia interactiva. Muy relacionado con la primera, simplemente que es cuando el usuario puede realizar determinadas acciones sobre los contenidos. O sea, ya el usuario, desde ahí empieza a ser interactivo, cuando el usuario puede participar. Como hacer clic en algunos elementos que le permiten controlar el avance. O sea que si ese video o estás viendo televisión digital por decodificador y puedes pausar, ir a tomar agua y luego volver, ya estamos hablando de que es interactiva. O en el momento en que te aparece sí, la barra de pausar y de adelantar, ya estamos Profe, hablando de una Netflix. interactiva. Por ejemplo, Netflix, correcto. Un perfecto ejemplo. O sea, en Netflix tú estás viendo tu contenido, además no estás sujeto a una parrilla, sino que tú tienes control sobre esas acciones y tú determinas en qué momento volver a ver. Muy bien. Y que puedes pausar, o sea, que lo controlas. ¿Qué más puede ser una multimedia interactiva? Vámonos a sistemas físicos. Por ejemplo, un cajero electrónico, una pantalla interactiva, pues de pronto no sé, que tenga un panel básico de control y ya, ¿va? Porque puedes... Un horno microondas. Un horno microondas, sí, muy bien, exactamente. Es que ojo que la multimedia, muchachos, no es solamente lo digital, y no se imaginen que la multimedia es simplemente pantalla. La definición de multimedia dice que se llama multimedia cuando se combinan dos o más medios. Medios como cuáles, como el texto, como la imagen y como el sonido. ¿Cierto? Si hay más medios, meta los que quiera, listo, estamos hablando de multimedia. Pero se dice que la multimedia es dos medios. O sea que si yo tengo un texto, muchachos, acompañado de una imagen, así eso no se mueva, según esa definición, se trata de una multimedia. Si yo tengo una imagen y un sonido, también tengo una multimedia. Si tengo un texto y un sonido, es una multimedia. Entonces, por supuesto que ahí pues hay mucho ¿cierto? Por reflexionar, pero esa es la definición. O sea que prácticamente estamos enfrentados a multimedia todo el tiempo. Porque si cogemos un periódico, según esa definición, el periódico, mira, eso tiene fotos y texto, es multimedia. Claro que sí, porque estás utilizando dos medios. O sea, estás utilizando dos medios para interpretar esa información. Y por supuesto, el utilizar dos medios, pues, es mejor que utilizar solamente uno. Si tú lees solamente, pues bueno, está el proceso de la imaginación, pero una fotografía que te esté mostrando la situación que estás leyendo, por supuesto que te va a mostrar mejor la idea. Entonces ya tenemos claro eso, ¿no? Cuando algo se vuelve multimedia, cuando es interactiva. Y ahora la tercera categoría, que es la más pro, por así decirlo, ¿no? Y es la hipermedia. La hipermedia es cuando se combina la multimedia con el hipertexto, es decir, cuando se le permite al usuario tener mayor control del contenido mediante el uso de botones, textos, imágenes y otros objetos. La hipermedia es cuando nosotros podemos transportarnos entre medios, literal. O sea que la hipermedia prácticamente, ¿qué es? El internet, cuando estamos navegando en YouTube y un video nos dice vayamos a ver el otro post. Cuando estamos en el videojuego, estamos dando bala y vemos interacciones en animación, y más cuando nos conectamos, cuando jugamos en línea. O sea que eso ya son sistemas hipermedia, los que tienen ya
muchas partes de donde conectarse y que tienen todos los niveles de interacción posibles, ¿ya? Interacción física, interacción por medio de botones, interacción por medio del sonido, del audio, cuando hablamos y hay respuesta, cuando hacemos algo y ese sistema nos responde con otra cosa, entonces a eso se le llama la hipermedia. Entonces, importante tener eso claro, ¿no? Para todo, ¿no? Para simplemente tener como más criterios de análisis cuando ustedes vean algún contenido y así mismo se clasifica y así mismo pues lo vamos a interpretar. También aquí botémosle corriente un poco al tema de las resoluciones de pantalla, las cuales también han tenido una evolución en el tiempo. Pues, ustedes saben que las pantallas cada vez se vuelven más grandes y cada vez se presentan en formato más pequeño, ¿no? O sea, grandes resoluciones las podemos ver desde celulares. Las pantallas pasaron de ser cuadradas en una proporción de 3:4 a ser proporción de 16:9 o widescreen desde el formato HD, que es el 720, ¿no? Generalmente siempre se presenta la medida más pequeña, o sea, por eso aquí cuando ustedes ven un video en YouTube y les aparece al lado la resolución, siempre ven 720, 1080, pero esa es la medida de la altura, no la del ancho, ¿no? La del ancho siempre es más grande. Entonces realmente la medida es 1920, que sería el ancho, y la altura sería el 1080. Para la de 720 sería la altura y 1280 sería el ancho. Eso choca un poquito con las convenciones universales de medidas en formatos impresos, porque en los impresos la primera medida que siempre se muestra es el ancho. Entonces ahí, pues bueno, es como una discusión que sería bueno, no sé, si alguien se atreviera a investigar eso. Creo que nadie lo ha hecho, o yo soy el único que le veo problema a eso. Pero pues, bueno, en la convención estándar siempre la primera medida es el ancho. Y eso es importante cuando a ustedes les pasan un requerimiento, porque si a ustedes les pasan un requerimiento de 720 por 1280, y no saben cuál es el... Entonces hay que interpretar muy bien cuándo el contenido va a ser audiovisual o para qué pantalla va. Porque 720, así como está, podría ser un formato horizontal, ¿cierto? O podría ser el mismo formato vertical, por la tamaño. Regularmente siempre pues, la primera medida es el ancho, pero pues en lo audiovisual se ha manejado así. Se pone siempre el 720, entonces cuando dicen, ¿eso en cuánto está? En 720, ya sabes que es HD. No, eso está en 1080, Full HD. No, eso está en 2K, está en 4K. Y incluso tenemos pues la 8K, ¿no? Vamos a ver 8K, ¿qué medida nos da? 8K, ¿cuánto mide? Dice, ¿cuál es la resolución de 8K? Por favor, ¿me pueden ayudar? Bueno, voy a anotar qué les aparece, muchachos. Busquen en Google cuánto nos da 4K. O Ultra HD. Profe, ¿resolución de qué? Qué pena. 8K. Lo pongo blanco. 7680 por 4320. ¿7000 qué? 7000 680 por 4320. Miren cómo cada vez el tamaño se duplica y hasta se triplica, ¿no? Entre una pantalla y la otra. Bastante, ¿no? Miren el 8K con respecto al Full HD y al HD. Los contenidos en la actualidad, digamos que el estándar, pues por supuesto los de alta resolución pues tienen que estar ya rondeando estas medidas que están por acá, ¿no? Pero digamos que estos que están aquí pues son de alta definición, o sea, corren muy bien para celulares, son perfectos todavía, o sea, estos realmente mandan mucho la parada, sobre todo pues en los entornos digitales, ¿ya? En los entornos digitales todavía hay mucha vigencia de estos dos formatos, porque se ven en HD, High Definition. A partir de 720 ya se habla de HD. Antes de, ahí sí ya hablamos de formatos Slow Definition o SD. ¿Listo? Esto es información que posiblemente ya conocían, posiblemente también no, pero
para tener siempre ahí como presente. Cuando estemos hablando ya de temas de pantallas, de resoluciones, más adelante vamos a estudiar a fondo pues esos píxeles que son, o sea, porque ese 2000 qué es, esos son centímetros, o cómo así, qué píxeles, ¿eso qué demonios es? Vamos a empezar a interpretar más adelante. Tranquilos por ese lado. Y bueno, y pues aquí ya para terminar, miremos esta imagen durante un minuto y lean, traten de interpretar y me dicen si por ahí han escuchado alguna vez ese término RGB y ese término CMYK. Pueden preguntarle a Google también, aunque me interesa mucho su intervención. Pues Yo Red, tenía, Green and Blue. Muy bien, RGB, Red, pero Green. yo no sé qué es eso de SM, ya que esa cosa. Eso es para impresión. SMYK. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues yo diría que lo de CMY sería como Yellow, Celeste, de pronto de Celeste, y M sí ya no sé qué es. Muy bien, Magenta. muy bien. Casi le pegas el que dijo celeste. Celeste, magenta, amarillo. Y la K, eso era una tinta especial que simulaba el negro, ¿no? Porque en ese entonces no existía el negro. Yo sé que RGB son los colores de luz porque juntos dan blanco, contrario a CMYK que cuando se juntan dan negro, porque los CMYK se hacen para imprimir, tinta sobre tinta, y RGB para pantallas, que son LEDs. Muy bien. Muy bien. Digamos que muy acertados, muchachos, y me gusta que pues ya hayan tenido la oportunidad de interpretar esto, pero vamos a dejarlo aquí como muy claro y ustedes ya lo han dicho. Efectivamente, RGB es un modo de color que utiliza estos canales, ¿ya? Que al combinarse pues generan una imagen, ¿no? RGB, rojo, green y blue. Y CMYK corresponde a estos colores. Las impresoras manejan esta información de color, que son este azulito que se llama cian, este que es como una especie de, ¿cierto? Como de fucsia que se llama magenta, el amarillo o yellow y el black, ¿no? Que se representa por la K, como lo mencionaba ahora su compañero. Entonces, pues son colores aditivos, estos son sustractivos y básicamente es importante lo que mencionaban también ahora. RGB es el modo de color que se utiliza para las pantallas. O sea que todo lo que ustedes trabajen y que vaya para un formato digital debe estar en RGB. Si está en CMYK, pues bueno, también no quiere decir que no se vaya a ver, se va a ver, pero RGB es el modo correcto porque tiene en cuenta la luminancia de las pantallas, o sea, tiene en cuenta la luz que emite la pantalla. ¿Correcto? Entonces, como nosotros vamos a estar trabajando imagen digital, quiere decir que vamos a estar trabajando siempre en RGB. Eso es lo que tenemos que tener claro, RGB. Si por algún motivo lo que vamos a crear no va a ser para pantallas, sino que va a pasar luego a transmitirse a una impresora para una producción física, lo demás, el modo de color que se debe manejar es CMYK porque son los colores que van luego a, digamos, los que se van a transmitir, en este caso para la impresora y su producción, producto impreso y fotografía, lo que sea. ¿Y qué es lo que hace la pantalla con el CMYK? Trata de hacer una simulación de que tratemos de ver lo más parecido en pantalla, o sea, los colores son una tendencia más opaca, precisamente porque no puede tener en cuenta la luminancia. Entonces, trata de representar en la pantalla lo que vamos a ver en el papel impreso. Básicamente, eso es como lo que hace sobre todo los software de procesamiento gráfico, ¿no? De que por medio del modo CMYK cuando estamos trabajando, él nos va a dar una aproximación más cercana a lo que va a ser el producto digital. Mientras que cuando estamos en RGB puede ocurrir, y no sé si alguna vez les ha pasado, que descargan una imagen de internet y cuando la imprimen les sale con unos colores distintos. Eso puede ocurrir en algunas ocasiones cuando pues, se está trabajando de esa forma el formato RGB. Entonces, sencillo y práctico. RGB, todo lo que tiene que ver con digital, y CMYK cuando lo que van a hacer va para impresos. En los software que vamos a manejar eso se puede configurar en cualquier momento.
pero hay que tenerlo siempre claro, ¿no? Al comienzo siempre uno tiene que ser muy claro. Primero, ¿qué tamaño voy a trabajar? Siempre hay que saber para dónde va lo que voy a hacer. Si va para una red social, si va para un screen, si va para un video, si va para la cortinilla de televisión, si va para una cortinilla de yo qué sé. Entonces tener en cuenta las medidas, por supuesto, y el modo de color. Luego vamos a mirar, pues también que hay que tener en cuenta la resolución y bueno, la cantidad de colores y demás, pero lo que es básico es esto. Y sé que ya, pues, espero que quede claro y algunos ya lo tienen clarísimo. ¿Listo? Entonces, quienes no lo sabían, entonces CMYK es el modo de color que se utiliza para impresos y RGB, el modo de color que se utiliza para las pantallas. ¿Bien? Y ya pues algún dato curioso que les pueda dar adicional, pues bueno, la combinación de policromías y demás, que si ustedes piensan que el color rojo es un color primario, vivieron engañados toda la infancia, porque no es un color primario. El color primario es el magenta y el rojo es un color terciario. Es un color terciario porque es de la combinación de 3 colores, por si no se la sabían. Eso es teoría del color, que es algo que vamos a tocar por ahí más adelante. Más adelante. Y bueno, eso es todo en lo que compete a este tema. Espero pues que haya sido, no sé, pues un tema bastante denso. Estuve pues por supuesto conversando mucho. No todas las clases van a ser así, no vayan a pensar. Estamos todavía en el primer módulo introductorio. La próxima clase vamos a empezar entonces a ver la introducción a lo que es la imagen digital, los gráficos vectoriales y vamos a empezar a hacer actividades prácticas. Bueno, o sea que vamos a empezar a trabajar con herramientas. Entonces, recomendaciones para la próxima semana. Si ya pudieron conseguir el software Illustrator, bien. Si no lo pudieron conseguir, tenemos 2 alternativas. Los escritorios remotos o la aplicación online Gravity Designer, que está en internet y podemos trabajar con ella perfectamente. Podría incluso tratar de hacer las dos, ¿no? Explicar en Illustrator y en este, a ver cómo nos va. Semestre pasado todo lo hicimos con Gravity Designer, pero pues me gustaría que si tenemos Illustrator, mucho mejor. Para acceder a los escritorios remotos, esperen, comparto pantalla ya para terminar en estos últimos 5 minuticos. Vuelvo acá. Si ustedes van a acceder a un escritorio remoto, muchachos, basta con que se metan a su navegador, pongan escritorios remotos wow. Y pues en este primer enlace aparece un instructivo. ¿Ya? Yo les voy a explicar más o menos cómo es el paso a paso, pues para... Les voy a compartir por el chat esta información. Por el chat está el instructivo. Y el acceso a los escritorios es esta URL que se llama escritorios.uao.edu.co. Pueden guardarlo ahí en un archivo de notas donde estén tomando apuntes y demás. Y bueno, ¿qué es lo que deben hacer? Lo primero, pues bueno, si quieren léanse el instructivo, pero lo primero que hay que hacer es reservar un equipo. ¿Cómo se reserva un equipo? Cuando ingresan aquí tenemos 2 caminos. Reservar equipo o acceder a un equipo. Primero deben reservar para poder acceder. Entonces nos vamos a reservar. Deben colocar aquí su usuario WOW. Y una vez validen, van a ingresar a esta pantalla y lo primero que van a hacer es hacer una reserva. Y aquí en hacer una reserva, pues como pueden ver aparece pues unos campos que hay que señalar, pero antes de señalar esto, fijémonos en esta parte que está aquí, donde dice no sabe qué escritorio reservar. Pues porque aquí lo que hace esta ventana es mostrarnos qué es lo que vamos a utilizar. Entonces, si vamos a trabajar con Illustrator, Illustrator hace parte de Suite de Adobe. Entonces deben buscar aquí Suite de Adobe y le debemos consultar escritorios sugeridos para saber qué computador deben elegir, porque no todos los computadores tienen la suite.
Entonces aquí, estando en Suite de Adobe, ya pues miren lo que me dice el escritorio de comunicación social, el escritorio GPU y el escritorio general tienen instalada la Suite de Adobe, ¿correcto? Entonces, como ya sé que son estos tres, entonces aquí escritorio pongo alguno de esos tres, escritorio de comunicación social, reserva, pongo aquí el día, yo qué sé, el miércoles a las 5. ¿Y cuánto tiempo? Entonces le puedo decir 2 horas, 1 hora y le digo reservar y el sistema, si es con anticipación, les va a decir que sí. Regularmente he visto que funciona hasta con media hora de anticipación o hasta con 1 hora. Con menos de 30 minutos sí les va a decir que es de muy poquito tiempo, ¿no? Y también depende de la disponibilidad porque esos computadores se pueden ocupar. Si tienen alguna inquietud, pueden escribir a usu@uao.edu.co. ¿Correcto? Si tienen algún problema con el acceso con el acceso a la suite de Adobe de pronto, ¿no? Y de pronto al escritorio remoto, aunque no deberían tener ningún problema. En el instructivo ya les va a aparecer pues que necesitan instalar un pequeño programita. Vamos a ver cómo se llama. Creo que se llama... bueno, ya cualquier cosa pues la discutimos y lo miramos si quieren en la próxima clase, pero la idea es que ya la próxima clase tengamos un acercamiento a la herramienta, vamos a mirar las interfaces, cómo funcionan, cuáles son las principales herramientas y vamos a empezar a crear vectores para saber cómo es su funcionamiento. Bueno chicos, les hago una pregunta, nosotros ya tenemos grupo de WhatsApp, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, profe. Lo creamos la clase pasada. Aquí ya lo estoy viendo, muy bien, listo, ahí compartieron. Muy bien, gracias Jennifer, ahí veo que compartiste. Excelente, para eso es el grupo, listo, ya tenemos grupo de WhatsApp, eso está perfecto. Asistencia, pues como les digo, estas primeras 2 clases yo las doy como que todos estamos. Y ya a partir de la próxima semana, entonces muchachos, nos ponemos los guantes y a trabajar en forma. Entonces, muchas gracias por estar aquí, espero que pues, el tema haya sido pues lo más fácil de digerir posible. Y bueno, que tengan un feliz resto de día, de noche, y que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos entonces el próximo miércoles, muchachos. Se cuidan Listo, mucho. profe, muchas gracias por la clase. Profe, Listo, profe, muchas gracias. hasta luego, profe, muchas gracias. Gracias, Luego, profe. profe. Hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias, hasta luego.